Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Vivimos tiempos oscuros y, como dice una frase latina, lux in tenebris, luz en la oscuridad. Y eso es lo que hace falta hoy en día en este mundo. Porque las teorías de conspiración son algo que existen en verdad. Estas teorías, con el tiempo, se están distribuyendo y con el tiempo muchas personas están despertando y dándose cuenta que quizás la vida y la historia no es lo que parece. Pero sí que es cierto que en nuestra generación están acelerando como el proceso, quizás porque llegan tiempos extraños y momentos en donde tienen que acelerar este proceso. No lo sabemos, pero sí que sabemos cuáles son sus planes. Después de borrarme algún que otro vídeo en mi canal y amenazarme con cerrarme el canal si sigo hablando de temas que quizás a ellos o a las entes que gobiernan este mundo no les gusta, pues he decidido hacer este programa para subir rápidamente a Primera División y hablar claramente de lo que sucede en el mundo. Era algo que iba a hacer, pero me han obligado a hacerlo cuanto antes. ¿Y que se me cierran el canal? Pues no importa, abrimos otro. Y así hasta el infinito. Porque a diferencia de muchas personas a lo mejor que este es su trabajo, subir vídeos en YouTube y ganar dinero a través de las suscripciones o de las visitas, en mi caso no es eso. Yo no gano dinero con esto que hago, simplemente por puro hobby, pura motivación y sobre todo porque al final he estudiado comunicación audiovisual también, entre otras cosas, y me gusta y quiero perfeccionarlo. Así que no tengo ningún miedo a que me cierren un canal porque no estoy ganando dinero, como hay otras personas, otros youtubers, que sí que ganan dinero de esto y tienen que limitarse a no hablar de ciertos temas. Así que creedme que yo lo voy a decir con toda la sinceridad posible y sin ningún temor, porque los que no ganamos de esto no tenemos miedo. Hoy vamos a hablar de qué significa o qué es el término Nuevo Orden Mundial. Seguramente muchos de vosotros la hayáis oído, a otros os suene, otros ya tengáis bastantes conocimientos sobre el tema. Voy a intentar hacer un programa para todos, ese amplio espectro entre aquellos que no tenéis ni idea sobre el tema, que conocéis un poquito o los que realmente sabéis de qué va el tema. Quiero también recomendar libros, películas, historias, etc. Así que voy a intentar condensarlo en pocos minutos para que no se haga tan extenso, o probablemente haré varias partes sobre el tema, ya que hay muchísimo de lo que podemos hablar sobre este término. Para empezar, la definición exacta sobre Nuevo Orden Mundial o New World Order, que es sobre todo como se conoce en lugares desde luego como Estados Unidos, ya que es en inglés, es una teoría de conspiración. Quiero que quede claro qué significa conspiración y teoría de la conspiración, porque hoy en día ese término se está usando con mucha arbitrariedad. Nos da igual que sea conspiración para una cosa o para otra. Noticias falsas, gobiernos conspiranoicos, la conspiración de las vacunas, todo, ¿no?, es conspiración. Y realmente no todo es conspiración. La conspiración es un término muy antiguo y muy real. Se ha asignado a que todo lo que venga implícito con la palabra conspiración es mentira, es fantasía, es extraterrestres, es cosas raras y extrañas. Y no es cierto. La conspiración ha surgido, como os digo, desde la época medieval o incluso antes. Esas reuniones conspirativas para derrocar, por ejemplo, a un rey, derrocar una religión, unas normas. Se ha llamado de toda la vida conspiración. Conspirar el trabajo para que echen a un compañero tuyo es conspirar. Y también otro término de conspiración sobre secretos de Estado, documentos falsificados, todo esto también se llamaría conspiración. Entonces tenemos que entender que según el idioma castellano, el término conspiración es estar reunido con más de una persona o tú mismo como individuo para derrocar el poder de otra persona o ocultar la verdad. Simplemente es eso. Con lo cual, no podemos decir que el término conspiración
es una palabra falsa. ¿Qué es una palabra falsa realmente? Conspiración es una palabra que existe en el diccionario, con lo cual tenemos que atribuirla correctamente. Ese es el problema de la palabra conspiración. A rasgos generales, ¿qué se entiende por conspiración de? Porque esto es lo que tenemos que decir cuando nombramos la palabra conspiración. Pues hoy vamos a hablar de la conspiración del nuevo orden mundial. ¿Y qué es esto? Pues es la afirmación de la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores estilistas y plutocráticos a nivel mundial. ¿Qué significa estilista, plutocrático, burocrático? Bueno, pues que el poder se concentre solo en una o más personas que son cómplices de este control sobre la población para obtener sus propios intereses. Y diréis, ¿qué intereses pueden tener? ¿Fabricar más dinero? ¿Tener más dinero? ¿Vivir mejor? Sí, eso es uno de ellos, pero esa no es la finalidad de todo. Mucha gente piensa, ¿cómo alguien va a dominar el mundo solo por dinero, solo por poder frente a los demás? Bueno, es que hay muchas características psicológicas, de las que luego hablaremos, como el narcisismo, que potencian a estas personas esa necesidad de controlar y esa alimentación de energía negativa que a ellos, de alguna manera esotérica, que también hablaremos de la parte más esotérica, si estos poderes están controlados por extraterrestres o por algún dios o tienen alguna filosofía satánica, que hablaremos también de esto, pero en resumen la expresión de nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende de este modo que se encuentren pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Dicen que el primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que hace una llamada después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Sociedad de las Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, tema aparte. Pero esto es en principio esta terminología. Ya os digo que esta terminología es muy antigua, tanto que ni siquiera recordamos cuándo comenzó. El término de nuevo orden mundial se ha relacionado, por ejemplo, con los Illuminati. ¿Y quiénes son los Illuminati? Pues no es más que una sociedad secreta, fundada en 1776, porque mucha gente piensa que esto son simplemente términos que se han inventado, pero no, esta sociedad existió en su momento y su finalidad era promover ideas de la Ilustración, por eso que se llaman Illuminati. La luz frente a la oscuridad. Claro, que luego entenderemos que es su luz. Claro, que luego entendemos que esa luz no es precisamente la que nosotros pensamos. ¿Y por qué los Illuminati serían conspiranoicos? Bueno, porque estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutistas y la preponderancia de la Iglesia por el gobierno de la razón. Esto es básicamente también lo que describe todos los objetivos generales de la ideología liberal, revolucionaria, igualitaria, dominante entre la intelectualidad de la época. Después de que este complot realmente se descubriera, el grupo fue prohibido por el gobierno y aparentemente se disolvió en 1785. Sin embargo, es cierto que hay muchos documentos relacionados con las conspiraciones que se publicaron más tarde, y se alertó así a la nobleza y al clero de Europa, pensando que todavía existían estos grupos y que su objetivo seguía allí. Y al final, el objetivo sería derrocar a los gobiernos europeos. Posteriormente, en 1903, el servicio secreto ruso de la época publicó el famoso panfleto Los Protocolos de los Sabios de Sion, como una obra supuestamente de propaganda antirrevolucionaria que incorporó casi argumentos encontrados en el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que básicamente lo que dicen estos diálogos y basado en este infierno, el infierno de Dante, las creaciones de Maquiavelo, que son más bien una obra literaria, vienen a decir, en resumen, que hay diversos movimientos que tienen que ser promovidos y organizados con el fin de destruir los gobiernos y órdenes sociales establecidos, para lograr el dominio, el control tanto de la población como el control mundial. Es decir,
dominar el mundo. Básicamente lo que hemos visto en muchos dibujos, películas, etc. Podéis mirar los protocolos de Sion, haré pronto un programa solo sobre esto porque es demasiado extenso, pero los protocolos de Sion en resumen vienen a decir que hay una raza, una nación elegida para gobernar este mundo. Y esto no es que lo diga yo, buscadlo vosotros mismos y veréis qué tipo de nación entre comillas, es la indicada para gestionar esto. Lo que intentan es provocar el desorden, el conflicto social, para imponer sus propias normas. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pueden permitir o dejar otras personas de poder que esto suceda? Pues en verdad la población, los civiles, no tenemos nada que hacer frente a esto. Vivimos en un sistema totalmente piramidal, donde los civiles están casi en el último escalón y por encima tenemos un montón más de control que sirven o van sirviendo a los niveles superiores. Finalmente, en la cúspide estarían estos gobiernos en las sombras que tratan de derrocar a los gobiernos inferiores para que al final se afiance su gran poder en ellos mismos y en el control de todo. Pero ya os digo, ¿cómo pueden hacer esto sin que nadie les pille, sin que nadie les deje? Pues hay una cuestión que yo pregunté investigando a muchas personas que quizás estaban en niveles un poco más altos del resto de la población normal, con poder, con dinero, y simplemente ellos conocen los niveles que hay inferiores a ellos, los que están por debajo, pero no terminan nunca de conocer qué se maneja exactamente en el poder superior a ellos. Con lo cual, si ellos, por ejemplo, están en un nivel, por ejemplo, son reyes, ¿no? Y están en un nivel que está por encima de los civiles en poder, no saben a lo mejor estos reyes lo que se sucede en un nivel por encima de ellos, que a lo mejor serían pues los dueños, imaginaros, del mundo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué sabemos todo esto? Bueno, pues porque hay muchos grupos que son muy antiguos, como los masones, los judeo-masónicos, los grupos Illuminati, grupos Bilderberg, gran familias muy conocidas como por ejemplo los Rosacruces, los Rockefeller, la familia Rothschild. Os sonará más Soros porque es el nombre más público visual conocido, pero Soros nada, o sea, por detrás hay familias mucho más importantes que él que gestionan todo esto. Y por curiosidad mirar la procedencia de dónde vienen todas estas familias. Realmente todas estas familias, individuos, organismos de poder controlarían a los grupos como la Iglesia, los gobiernos, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, las Naciones Unidas, la OTAN, etcétera, etcétera. Vamos a intentar hablar de las 4 o 5 familias más conocidas, como los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Kissinger y los DuPont, para hacernos un resumen de lo que habría, pero ya os digo que también hay otros que no son demasiado conocidos. Vamos a escuchar diferentes declaraciones de personajes de estas familias que integran, vamos a escuchar frases que dicen y vamos a saber un poco más de por qué. Quiero que con este programa os planteéis, ya no si esto es una tontería, es conspiración y es una tontería, ¿cómo va a existir esto? Sino más bien que penséis, ¿por qué no? Podría ser perfectamente, y lo estamos viendo con el tema de la pandemia. Y realmente nos están diciendo que una vacuna puede ayudarnos a salvarnos y cómo manipular a la población. Incluso ellos mismos lo dicen. Es que es algo que no está oculto, que si podéis buscar un poquito más, yo recomendaré libros, ya os digo, podéis aprender bastante sobre estos términos y este tema y estos simbolismos en el mundo para que empecemos a entender un poco qué es la conspiración mundial. ¿Quién es la familia Rothschild? Los primeros que abarcan en esta lista. También son conocidos como la Casa Rothschild. En su escudo de armas, lo podéis ver en internet,
fue otorgado a los barones de Rothschild en 1822 por el emperador Francisco I de Austria. Es una familia noble judía y su lugar de origen es probablemente el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora mismo se distribuyen por toda la región de Europa Occidental, principalmente en Reino Unido, Francia y Alemania. El miembro más fundador, primigenio, fue Meyer Amschel Rothschild. A finales del siglo XVIII acabaron convirtiéndose en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo. En 1743, Amschel, del que os he hablado, que cofundó esta familia, era un orfebre de profesión que decidió abrir una tienda de monedas en el gueto judío de Frankfurt del Meno en Alemania. Tuvo 5 hijos varones, los cuales crecieron y aprendieron las habilidades que les permitieron convertirse en banqueros de monarcas y gobiernos europeos, donde posteriormente establecieron el negocio de la banca Rothschild en toda Europa. A través de emisión de bonos, de préstamos, de negocios, fueron creando este gran imperio de poder. También fueron bastante conocidos en el interés en la exploración minera de metales básicos, particularmente cobre y níquel, financiando todo esto y ganando mucho dinero. También intervinieron en la explotación minera de piedras preciosas en África y en la India, y fueron bastante vanguardistas en el desarrollo de la industria del petróleo. Como veis, están ahí un poco en el banco, en las piedras preciosas, en el petróleo, ahí en la cúspide de todo ese control. Por supuesto, esto les tiene que haber dado muchísimo dinero durante mucho tiempo. Esta familia, como sabemos, pues se fue distribuyendo por Europa. Esta persona pues tenía hermanos en Inglaterra, en París, en Nápoles, en Viena, ¿no? Y se fueron segregando por toda Europa, teniendo todos estos controles, pequeños controles de bancos en diferentes partes del mundo. Por eso podemos encontrar la rama de Inglaterra, la de Francia, la austriaca, como os he comentado, la Nápoles, etc. Durante más de 2 siglos, la familia Rothschild ha sido frecuentemente objeto de teorías de la conspiración, lógicamente. Y estas teorías tomaron formas diferentes, como afirmar que controlan la riqueza y las instituciones financieras del mundo. Tienen un gran interés por el sionismo. De hecho, uno de los varones de los Rothschild fue declarado participante de la Federación Sionista. Claro, lógicamente recordemos sus raíces judías. Y ahora mismo lo que hacen estas empresas de Rothschild es crear un grupo donde se concentran las mayores industrias que forman parte, por ejemplo, de banco de inversiones, de alimentación, de agroindustria, asesoramientos financieros o colecciones de arte o organizaciones benéficas. Mucho cuidado con las organizaciones benéficas, porque veremos que la mayoría de estas familias tienen organizaciones benéficas. Y las organizaciones benéficas, ya pronto os explicaré que no son lo que pensáis. No es una obra tan de caridad como nos parece. Detrás de esto hay mucho que ahondar. Pasamos a la siguiente familia, una de las más conocidas, que son los Rockefeller. Estos, digamos, que se encargarían como de otras cosas, por así decirlo. Es como si hubiese 4 o 5 jinetes que se encargaran de diferentes cosas en el mundo. El origen de la familia Rockefeller es en Renania. Renania comprende las tierras de ambos lados del río Rin, al oeste de Alemania, y se encuentra con la frontera Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, ¿no? Toda esa zona se le ha llamado Renania. Ahora mismo sus lugares serían por Nueva York y Estados Unidos, donde estaría esta familia. La fundación fue en el siglo XVII, es más o menos anterior, pero se desarrolló en el mismo contexto y en la misma época que las demás. Y su fundador principal es John Davison Rockefeller. En 1839 nace
y es el segundo hijo del matrimonio de William Avery y Rockefeller y Eliza Davis. John Davis era una persona muy inteligente que mostraba una gran satisfacción y fascinación por los negocios. Se convierte en contable, ganando gran cantidad de dinero. Abre diferentes negocios, también con sus hermanos y un grupo de socios, y se vincula directamente con el petróleo. Esto le permite una rápida expansión nacional e internacional que se fue consolidando al paso del tiempo. Finalmente, hasta que los Rockefeller se apoderan de más del 95% del petróleo estadounidense. Rockefeller hacía más bien como un gran patriarca de una familia que se conoce hoy en día como la era de los 6, ya que tuvo 6 hijos. ¿Por qué todas estas familias solo tienen varones? Me pregunto. En el caso de los Rockefeller solo es una mujer, que es Abby, que fue la primogénita y la única mujer que heredó diferentes propiedades, pero ella en sí no se encarga demasiado de todas las gestiones de los Rockefeller que tienen hoy en día. Los demás hermanos, sí, unos más que otros, pero la mayoría sí. Uno de ellos, por ejemplo, facilitó las importantes inversiones iniciales por Intel y Apple Computer. Otro se dedicó a la política, militando en partidos republicanos. Son empresarios, filántropos. Y el más conocido, que es David Rockefeller, que falleció en el 2017, hace poco, era el más conocido porque era banquero, empresario y también filántropo, que también por supuesto fue miembro del afamado y también polémico Grupo Bilderberg, del que luego también hablaremos un poco. Pues digamos como que los Rothschild se encargan más de los bancos, los Rockefeller del petróleo, y vamos a continuar con el siguiente grupo, o familia, que son menos conocidos, los JP Morgan. Esta familia es de procedencia romana, italiana, y también tienen pues su parte inglesa y hoy en día también estadounidense. John Pierpont Morgan fue un empresario, banquero y coleccionista de artes estadounidense que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época. Entre ellas, por ejemplo, para que no suene a chino, compañías federales de acero, es decir, varias compañías del sector del hierro y del acero en todo el mundo. Estoy viendo cierto paralelismo con los dioses romanos o griegos, como que cada uno es el dios de una cosa, así politeístas. Pues Morgan son como los del hierro y el acero, ¿no? Tenemos a los del petróleo, tenemos a los del dinero. Bueno, vamos bien. Morgan amasó grandes sumas de dinero en Europa, dedicándose también a las compañías ferrocarriles. Un dato importante, por ejemplo, es que este señor falleció en Roma en 1913 y su muerte causó gran conmoción en Estados Unidos y en Wall Street, por ejemplo, porque cerró un día por duelo, algo poco común, ya que ese suceso solo pasaba por el fallecimiento de un presidente. Así que, en verdad, las gestiones que tiene Morgan, sobre todo hoy en día de obras artísticas también, vamos con los Kissinger, Henry Kissinger en concreto. Provienen de una familia judía y también se asentaron en Alemania y en Estados Unidos. Kissinger tuvo una gran influencia sobre la política internacional, no solo en Estados Unidos, que sobre todo, sino que también en otras naciones. Sus críticos lo consideran instigador de genocidios sistemáticos de grupos políticos, estando ligado a varios regímenes autoritarios latinoamericanos, así como por ser el responsable de planes represivos. Entonces, todo este séquito de Kissinger se encargaría más bien de las políticas y de la diplomacia más relevante de la historia del mundo. Bueno, pues ya tenemos a Ares. Del último que voy a hablar en este programa son los DuPont. Es una industria multinacional estadounidense dedicada fundamentalmente a varias ramas industriales de la química, es decir, que también tienen que ver con las farmacéuticas. También en todo lo que tenga que ver con el sector, también todo lo que tenga que ver con la industria del desarrollo a nivel global,
Y todas sus empresas también han tenido muchas polémicas ambientales, como por ejemplo es la toxicidad. Problemas con dañar la capa de ozono, la participación en la agricultura transgénica, así como en el escándalo por la fijación de todos los precios sobre alimentación que incluyen esta forma de agricultura o de ganadería o de industria que tenga que ver con los químicos y también a su vez con el desarrollo de la industria también farmacéutica, aunque no es la única familia que se encarga de todo esto. Hoy en día realmente operan en electrónica y comunicación, seguridad y protección, en agricultura y nutrición, materiales de alto rendimiento y las tecnologías textiles y tintes. Aparte queda su vinculación con las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque hoy en día realmente en las farmacéuticas podemos citar diferentes empresas, como por ejemplo los Roche, los Pfizer, Sanofi, etc. Pero para esto haré otro programa si me lo pedís en los comentarios, porque es bastante intenso y meterse ahora mismo en el control farmacéutico y químico tiene algo que ver más bien con otro tipo de disgregación del poder mundial. Pero vamos a hablar hoy solo de estas familias. ¿Qué es realmente el grupo Bilderberg? Bueno, pues el 29 de mayo de 1954 tuvo lugar la primera reunión, propuesta por el exiliado consejero político polaco Józef Ratzinger. Los Ratzinger, ojo también con ello, decidieron reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el entendimiento entre ellos, o algún tipo de planes, ¿no? Entre ellos, pues fueron muchos los invitados, por ejemplo, los Rockefeller. Y realmente lo que hoy en día nos transmiten al mundo es que son reuniones que se hacen de vez en cuando con gobernadores importantes, con líderes, incluso pues la reina de España o Pedro Sánchez ha estado allí en ese club Bilderberg, ya no se ocultan, y se hablan pues de temas mundiales, de temas financieros internacionales, de restricciones económicas. También ha ido pues Bill Gates, fundador de Microsoft, grandes banqueros, etcétera, etcétera, como los mayores gobernantes o de más poder en el mundo. Suelen ser 150 invitados más o menos al año y cada año se desarrollan pues en un sitio diferente y concreto del mundo, porque se pueden reunir en Europa, en Norteamérica, en Asia Occidental, en los Países Bajos sobre todo, etc. Después de este micro resumen sobre algunas de las familias que gobernarían el mundo, vamos a hablar de por qué es conspiranoico, de por qué tienen planes o cuáles son los signos y pruebas de esta conspiración. Voy a ser clara, aunque quizá me borran el programa, pero es como soy realmente. Y en el fondo las sugerencias van desde la implantación del reino del anticristo. Sí, os va a parecer un poco fantasioso todo ese rollo de la cosecha de energía de los seres humanos, la mera ambición sin límites, que son psicópatas, someter y sacar trabajo de provecho de aquellos que son civiles o que trabajamos para los demás, que a cambio de poder tener pues a lo mejor nuestra familia, nuestra casa o un poquito de libertad, pues gracias a nuestro trabajo, nuestros impuestos, nuestra energía, ya no solo física, sino se ha hablado incluso de la energía mental, pues que todo esto lo aprovecharía. ¿Pero para qué? ¿Y por qué? Bueno, eso es algo que todavía no sabemos y tenemos varias especulaciones al respecto sobre todo esto. Por ejemplo, simplemente el proceso de globalización, que entre 5 o 6 se repartan las riquezas del mundo o controlen todo lo del mundo, como hemos visto en la descripción de las familias. Simplemente con leer esa descripción parece como que cada extracto se encarga de una cosa diferente, ¿no? Para que todo, pues al final, funcione, se cree este global conjunto. Y por supuesto, se ayudarían de tanto la ignorancia de los individuos, como por ejemplo de fomentar disensiones y conflictos, yendo tan lejos como, por ejemplo, implementar actos terroristas a fin de culpar inocentes, creando así, por un lado, esa división entre las víctimas de la conspiración y por el otro, una situación
que facilita la implementación de medidas coercitivas y dictatoriales. Incluso serían adictos a esto con una serie de programas, actividades y armas secretas, cuyo uso se extendería desde el traspaso secreto de armas convencionales a avanzadas, ocultación de misterios, ocultación de secretos, la vigilancia sobre la totalidad de la población. Esto es algo que llevamos viendo durante mucho tiempo, ya no solo a través de las redes sociales o del teléfono móvil, sino a través de muchos otros, y lo hemos visto en la pandemia también. La investigación y desarrollo de armas que controlan el clima, incluso pensando en que algunas podrían ser de origen extraterrestre. Y la diseminación de diferentes tipos de enfermedades. Los defensores de estas teorías creen encontrar muchos signos simbólicos de esto. Y a mí me encanta el simbolismo y creo que es muy importante estudiar un poco, saber un poco de simbolismo para entender que esto puede ser posible. Y yo he encontrado pruebas que nos dicen que sí que es posible a través del simbolismo. ¿Qué sentido tiene la utilización, por ejemplo, de un búho? ¿Qué significa el búho? Por ejemplo, en los billetes de $1 que aparece un búho. Muchos símbolos tienen forma de búho. En el aeropuerto internacional de Denver hay pentagramas. En los planos de la ciudad de Washington, signos de francomasonería en sus edificios. El símbolo de los primeros Illuminati en el sello de Estados Unidos, con las palabras Novus Ordo Seclorum, que está impreso en los billetes de $1 desde 1935. Muchos logotipos y simbolismos en agencias. Lógicamente, estas teorías del nuevo orden mundial se caracterizan por poseer una visión casi apocalíptica del mundo, y a la mayoría de la gente esto pues no les gusta. Así que es mejor atribuirlo como una falacia o una fusión paranoica para que no creamos en esto, para que no tengamos estos temores a que cualquier cosa que hagamos va a ser fuente de observación, de control. Pero podría ser, al final hay muchos problemas que son producto de conspiraciones sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar alguna de las entrevistas o de las frases de estas grandes familias. Por ejemplo, una de las frases de David Rockefeller. Las personas se entregan a sí mismas con perfecta docilidad para que nuestras manos las moldeen. Realmente yo a esta gente no la culpo porque nos lo están diciendo. Si no queremos verlo es también nuestro problema. Otra de sus frases. Una soberanía mundial de élites intelectuales y banqueros es preferible a las autodeterminaciones nacionales practicadas en los siglos pasados. Y esta es mi favorita. No solo me acusan de haber creado una política y economía global mundial, no solo me declaro culpable de ello, sino que me siento orgulloso. Ya está, es que ¿para qué queremos más, no? Y ya por último, otra de las muchas, que hay muchísimas, las podéis encontrar, dice que los medios de comunicación, sin ellos habría sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo sin su ayuda. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esa también es una de mis favoritas. Y creo que Rockefeller es también conocido porque es el que más ha hablado sobre este tema, sin ningún pudor complejo ni nada. Muchas personas piensan que que lo hace irónicamente porque se le ha catalogado como controlador del mundo. Pero creo que muchas veces este tipo de personajes es más humor negro que ironía lo que tienen. Quiero que con estas declaraciones que os voy a poner ahora, quiero que escuchéis con atención la voz, el tono de voz, el tipo de voz, que tienen muchos en común unos con otros. Os lo iré poniendo diferentes personajes. Y quiero que dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre el tema de sus voces. In Berlin, when we gave the award to Norman, I think in 1989, and there was no discussion, we all thought he deserved it unreservedly because of the Millennium Bridge.
There was Nelson Mandela, the head of South Africa, who was in prison for 28 years and came out with no sense of anger or bitterness at his experience. La primera voz que hemos escuchado es una de los miembros de la familia Rothschild y la segunda es de Rockefeller, en concreto de David Rockefeller, que murió hace poco, como os he comentado en los resúmenes. Esto simplemente era un dato curioso para que veáis como la gravedad de las voces, que me da mucha curiosidad, ¿no? La forma gutural que tienen de hablar todos. Esto no quiero decir, como algunas personas lo han relacionado, con la posesión demoníaca o los rituales que hacen sobre satanismo, que también se juntan con otras sectas. Yo no lo creo así, pero sí que me parece, la verdad, que una curiosidad bastante curiosa. Y para finalizar este primer capítulo, porque haré más en un futuro, si no me empiezan a borrar canales, sobre el control mundial y la realidad. Todo lo que estoy diciendo es la realidad. Mucha gente piensa que la teoría de los Illuminati es una teoría conspirativa, pero tenéis que poner los Iluminados de Baviera en Google y os aparecerá la realidad de todo esto. Hay información que desmiente que existan, información real, histórica, que nos habla de que ellos han existido. Para finalizar, os voy a recomendar, si os gusta este tema, algún tipo de películas o libros que en principio serían ciencia ficción, claro, pero tienen mucho de verdad. Para empezar, os recomiendo El libro negro de los Illuminati. Es un libro muy interesante y ahora me voy a leer la segunda parte. También Ángeles y demonios, aunque es ficticio, tanto el libro como la película que se hizo posteriormente. Tiene un relativismo, ya que usa actores como Tom Hanks, por ejemplo. Sí que profundiza en todo el tema del control mundial. Luego podemos encontrar otros libros muy interesantes, como por ejemplo Los Illuminatis, la trama y el complot, por Luis Miguel Martínez Otero, Ritos de magia negra, La historia secreta del mundo, por Jonathan Black, o El nuevo orden mundial, por Leif Efferson. Así como ya entramos en algo un poco más fantasioso desde mi punto de vista, que es el de José Luis Camacho, La conspiración reptiliana. Si queréis luego ya tema de películas, hay una que se llama Los 3 días del cóndor, de Sindel Pollack, de 1975, As White Sad, de Kubrick, pero es un poco más rollo sectas y rituales, La conversación de Coppola, de 1972, y también documentales acerca de todo este control gubernamental que existe en el mundo, que de esos hay pues muchos documentales que podéis encontrar. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero veros en este mismo canal el próximo martes. Hasta pronto.